Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por unirse. Gracias por unirse, hermanos y hermanas, a este día de seminario. Igual como todos los martes, estamos atendiendo el seminario el día de hoy, el seminario del principio divino. Entonces, el día de hoy vamos a compartir la conferencia de los principios de la creación. Agradecemos por haberse unido el día de hoy. Gracias a todos. Esperemos que más y más personas puedan unirse conforme pasa el tiempo. Y bueno, vamos a estudiar el principio divino, la revelación de los padres verdaderos que nos han dado para esta era. Y que por supuesto, ¿verdad? Vamos a aprender muchas cosas de él y agradezco a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, YouTube, etcétera. Entonces, hermanos, vamos a iniciar, vamos a compartir pantalla. Antes de todo, vamos a hacer una pequeña oración para que nos pongamos como en contexto de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración a Dios. Vamos a orar. Buenas tardes, Padre Celestial, Padres verdaderos. Gracias por permitirnos estar un día más aquí. Queremos dedicar esta hora, Padre, para estudiar el principio divino y que podamos utilizar esta hora para escuchar y ofrendarla a usted, Padre Celestial, y a través de los padres verdaderos, que nosotros podamos unirnos de corazón con el Mesías, unirnos de corazón con usted, y que su palabra pueda internarse en cada uno de nosotros, y nosotros podamos multiplicar su palabra a muchas más personas. Estoy muy agradecido por todo lo que nos ha dado en este día y que podamos servirle a usted en este momento. Gracias, Padre Celestial, por la hora que nos brinda, por la salud, por el alimento, por el aire, la luz, el sol, por esta noche maravillosa que está iniciando. Y gracias, Padre Celestial, por este seminario. Reporto esta oración en nombre del Mesías, Padres verdaderos. Amén. Ayú. Bien, hermanos, entonces vamos a dar inicio a este seminario. Vamos a compartir pantalla para iniciar con la conferencia de los principios de la creación. Entonces aquí tengo esta conferencia aquí. Bien, el principio divino entonces dijimos consta de 3 partes y la primera parte es estudiar el ideal de Dios. Y el principio de la creación, la primera conferencia del capítulo 1 del principio divino, nos habla sobre los principios del ideal de Dios. Los principios por los cuales Dios creó el universo entero. Y vamos a hablar cuál era el ideal de Dios, qué tenía Dios pensado hacer cuando creó al ser humano, cuando creó a las plantas, a los animales, todo lo que existe en el universo físico visible. Vamos a estudiar por qué razón Dios decidió crear las cosas, por qué decidió crear hombre y mujer, por qué no decidió crear Dios con una mente y un cuerpo. Entonces todo eso vamos a ir viendo a través de este primer capítulo y al final vamos a deducir cuál es el ideal de Dios, para qué Dios nos creó, cuál es la razón por la cual nosotros existimos, para qué existimos, para qué vinimos a este planeta Tierra. Todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces voy a poner para mientras allá. Bueno, primero aquí nos habla de una ley que se llama la ley de causa y efecto. Es el primer principio que vamos a estudiar. Y esta ley es muy simple. Dice que todo efecto proviene de una causa. Y que todo lo que está en el efecto es porque antes estuvo en la causa. Y que dice esta ley que estudiando el efecto nosotros podemos llegar a conocer la causa. Y la podemos conocer también incluso si la causa es una causa invisible, no importa, podemos llegarla a conocer a través del efecto. Y hay muchos ejemplos que podemos poner aquí. Por ejemplo, vemos aquí hay varios ejemplos aquí en esta diapositiva. Podemos ver que, por ejemplo, el ejemplo de la fuerza y el movimiento.
Cuando un objeto se cae al suelo, se cae, vemos que hay un movimiento, ¿verdad? Pasa de un lugar que está encima a un lugar abajo. Entonces hay un movimiento. Ese movimiento es generado por una fuerza, que es la fuerza de la gravedad. Entonces la gravedad atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. Es una fuerza invisible que no podemos ver. Sin embargo, podemos observar el efecto que produce la gravedad. O sea, podemos ver el efecto que es visible. Entonces, los científicos han estudiado ese efecto para conocer la causa y han conocido la causa. Han logrado conocer la causa, que es la gravedad, y conocerla muy bien, a pesar de que la gravedad es una fuerza invisible. Entonces, el ser humano pudo conocer la gravedad y conocer incluso la gravedad, cómo funciona y cuáles son sus principios y cómo actúa. Incluso pudo conocer la gravedad en otros planetas que ni siquiera hemos podido habitar, como por ejemplo la Luna, Marte. ¿Por qué? Porque conociendo el efecto, podemos conocer la causa de una manera tan bien, inclusive si la causa no la podemos ver, es invisible como la gravedad. Hay otro ejemplo que es el ejemplo del artista y su obra. Supongamos que hay un artista que se encuentra al otro lado del mundo, pero tenemos una obra de él aquí en nuestro país, en nuestra casa. Entonces nosotros podemos conocer del artista su parte interna, su carácter interno, su mente, qué es lo que él tenía pensado en ese momento cuando pintó esa obra. Entonces eso que es invisible en él se manifiesta de manera visible en la obra, en la pintura. Entonces podemos saber qué tipo de artista es, qué tipo de emociones estaba transmitiendo en esa obra. Todo eso podemos nosotros ir conociendo del artista, eso que es invisible, a través de observar su obra. Entonces, igual, causa, efecto, ¿verdad? Estudiando el efecto, conocemos la causa. Es simple, ¿verdad? Entonces, Dios, como el creador y el autor, el artista de toda la creación, todo lo que existe, Dios creó al cosmos y el cosmos, pues, está en la posición de efecto y Dios está en la posición de causa. Por lo tanto, el cosmos es el efecto que nosotros debemos estudiar para conocer la causa. Porque según este principio de ley de causa y efecto, estudiando el efecto, conocemos la causa. Y este principio es un principio que la ciencia viene utilizando y es infalible, o sea, no falla, ¿verdad? No es que es un principio que a veces funciona y a veces no funciona, o en ciertos casos funciona o en ciertos casos no funciona, no. Es un principio universal que todo efecto proviene de una causa. Por lo tanto, si nosotros vemos la creación, vemos que está lleno de árboles, animales, frutos, plantas, vemos que hay armonía en la creación. Entonces, vemos que hay algo, ¿verdad? Hay un efecto. Por lo tanto, lógicamente deducimos que tuvo que haber una causa, algo que creó esa armonía, algo que creó esa belleza, esos animales, esa naturaleza, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la naturaleza incluso hay, en la naturaleza incluso hay armonía entre diferentes especies de animales. Muchas veces eh, unos animales dependen de otros para coexistir en un medio ambiente. Entonces hay una armonía increíble en la naturaleza, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo pudo esta armonía aparecer simplemente de la nada? Simplemente por aparecer. No podemos creer que algo así eh, sea producto del azar, ¿verdad? Nosotros sabemos que el azar es algo que, bueno, puede pasar, ocurre al azar, pero el azar no puede crear armonía, no puede crear belleza, y mucho menos los otros sentimientos que conocemos, alegría, amor, eh, todos esos sentimientos, ¿verdad? Entonces, eso, desde el punto de vista lógico, sería ilógico pensar que toda la armonía que existe en la naturaleza se creó por sí sola. Es más lógico pensar de que hubo una mente detrás de esa obra, de esa creación, de esa naturaleza,
diseñándola y dándole forma para que tuviera la armonía que vemos hoy. Pero no se preocupen, poco a poco vamos a ir viendo más en esta conferencia y vamos a explicar incluso la existencia de Dios. Vamos a explicar que Dios realmente tiene que existir, porque un mundo, repito, un mundo tan complejo como el que nosotros tenemos, como el que nosotros existimos, no puede ser hecho al azar. Bien, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, la ley de causa y efectos nos dice de que todo lo que está en el efecto proviene de la causa y que estudiando el efecto conocemos la causa. Eso dice la ciencia. ¿Y qué dice la religión? En Romanos 1:20, ¿qué dice? Dice, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se pone claramente de manifiesto a la inteligencia del hombre a través de sus obras, de modo tal que no tiene excusa. ¿Qué quiere decir? Que Dios, dice la Biblia en Romanos 1:20, se manifiesta la inteligencia del hombre a través de las obras de la creación, a través de la naturaleza. Entonces, prácticamente nos está diciendo Romanos 1:20 lo mismo que lo dice la ley de causa y efecto. A través del efecto vemos a Dios, a través del efecto vemos la causa. Romanos 1:20 nos dice que a través del cosmos, de la creación, vemos a Dios. Entonces, podemos ver aquí cómo religión y ciencia concuerdan, ¿verdad? En lo que dicen. La religión nos dice esto y la ciencia también, entonces las dos ambas concuerdan en su teoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a estudiar el cosmos. El cosmos está constituido de diferentes entidades y estas entidades poseen, el principio divino lo llama, características duales. La entidad mayor y superior, el ser humano, después el reino animal, el reino vegetal y por último las moléculas, átomos y partículas. Bueno, voy a poner esto aquí arriba porque no se está viendo. Entonces, ya saben, arriba dice características duales. Entonces, átomos, moléculas y partículas, que es lo que está constituido el reino mineral. Y entonces aquí en esta diapositiva podemos ver las 6 entidades que existen en toda la creación. Desde el ser humano, que es el ser más elevado, después el reino animal, después el reino vegetal, y luego las moléculas, átomos y partículas que conforman el mundo mineral, el reino mineral. Y bueno, más que esto no hay otras entidades más que esto. Aquí está contenido todo lo que existe. Entonces vamos a estudiar qué es lo que poseen en común cada una. El principio divino nos explica que todas las entidades poseen en común una característica dual de masculinidad y feminidad. Y bueno, en el ser humano, esa característica masculina y femenina está representada por el varón y la mujer. Bueno, ahí la diapositiva no se lee un poco bien, pero ahí dice claramente varón, mujer, ¿verdad? En el reino vegetal, en el reino animal, perdón, está constituido de macho y hembra. En el reino mineral, en el reino vegetal, perdón, el estambre y el pistilo. Entonces podemos ver aquí cómo en los 3 principales reinos en realidad existe esta dualidad de masculino y femenino, ser humano, hombre y mujer. Todos los animales, no hay ningún animal que solamente exista sin su contraparte. Todos los animales poseen macho y hembra de su especie. ¿Y esto para qué? Para que se puedan reproducir y multiplicar. En el reino vegetal también todas las plantas poseen estambre y pistilo, que esos son la parte masculina y femenina de una flor. ¿Y qué hacen con eso? ¿Qué hace la flor con esas partes? Se multiplica, ¿verdad? Con eso se crea el fruto tiene la semilla y la semilla nace otro árbol. Entonces son las partes, es el masculino y femenino, es la dualidad para que puedan multiplicarse los seres. Y el ser humano también, ¿verdad? Existe masculino, varón y mujer,
Y si ustedes ven, hay una fuerza de atracción entre la masculinidad y feminidad. Ese es un principio creado por Dios. Y hay una atracción, hay una fuerza de atracción entre un hombre y una mujer, igual entre un macho y un hembra de un reino animal y un estambre y un pistilo. Ahora, en la molécula, átomos y partículas también hay una molécula que tienen carga positiva, que son el catión, y unas que tienen carga negativa, que se llaman anión. El átomo también, pues hay átomos con carga positiva que se llaman catión, perdón, que tienen electropositividad y electronegatividad, carga negativa. Entonces, respectivamente, están en la posición de masculinidad y feminidad. Y las partículas también, hay partículas con carga positiva que se llaman protón y también hay partículas con carga negativa que se llaman electrón. Y así como existe esa afinidad para unirse o esa fuerza de atracción entre masculinidad y feminidad en el ser humano, el reino animal, el reino vegetal, así también en el reino mineral. Las partículas, el protón y el electrón, como tienen cargas diferentes, se atraen. Los átomos también, los átomos de carga diferentes se atraen. Un átomo de electropositividad, electronegatividad, van a tener afinidad para unirse, pero si son de la misma carga positiva, por ejemplo, se repelen. Igual pasa con las partículas. Cuando son dos protones, se repelen. Pero si es un protón y electrón, entonces tienen afinidad para unirse. Y eso nos muestra este gran principio que Dios creó, que es realmente este principio básicamente para fomentar la unidad entre positividad y negatividad, para que varón y mujer lleguen a unirse, formar un solo ser. Y así todas las entidades de la creación. ¿Por qué? Porque cuando están los dos separados y se unen, se forman un solo ser, forman una entidad superior a la que antes eran separados, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen, ¿qué forman? Una familia, ¿verdad? Que es una entidad superior a un individuo cuando el individuo está solo. Entonces, una familia, la unidad de una familia, entonces, es la unidad de masculinidad y feminidad. Las dos características. Entonces, deducimos, después de estudiar esto, de que Dios, siendo el ser causal y creador del universo y creador de esta característica masculino y femenino, Dios también posee esta característica. Dios posee estas características y Dios también es el origen de masculinidad y feminidad original. O sea que Dios también posee características masculinas y características femeninas. Y es por eso que nosotros, el Movimiento de Unificación, llamamos a Dios como Padres Celestiales, debido a que Dios, no solamente Dios es un Padre, como nosotros hemos tenido en mente desde hace miles de años, ¿verdad? El cristianismo nos ha enseñado de que Dios es nuestro Padre. Pero ahora nos damos cuenta a través de esta nueva revelación de que Dios también posee características femeninas, por lo tanto Dios también posee un corazón de madre, así como un corazón de padre. Y entonces se pregunta a la gente a veces, ¿cómo es eso? Entonces, ¿quiere decir que Dios tiene ambos sexos o ambas características? ¿O como Dios entonces tiene los dos sexos a la vez? Es diferente a nosotros, Dios. No, Dios es el ser original. Lo que pasa es que nosotros, el varón y la mujer, son incompletos mientras no se unan a su contraparte. Entonces nosotros somos los que somos incompletos, ¿verdad? Mientras no nos unamos con nuestra contraparte, ya sea en el caso de las mujeres que no se unan con un hombre y en el caso del hombre que no se una con una mujer, entonces mientras no se unan y formen una familia, entonces voy a estar incompleto. El anormal voy a ser yo más bien, no Dios por tener masculinidad y feminidad. ¿Me entiendes? Entonces, el incompleto somos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que unirnos a nuestra contraparte. ¿Para qué? Para formar una familia, porque al fin y al cabo nosotros fuimos creados para eso. Fuimos creados para eso, ¿verdad? Aquí tengo una memoria, ¿verdad? Esta es una memoria, no sé si la pueden ver, una memoria USB. Entonces, esta memoria fue creada para centrarte en una computadora, ¿verdad? Y
pasar información. Ese es el propósito por el cual fue creada esa memoria. Entonces, mientras no cumpla ese propósito, va a ser un objeto cualquiera inservible, ¿verdad? Sin ningún propósito, sin ningún objetivo en su vida. Pero mientras sirva para lo que fue creado, entonces se puede usar. Entonces el ser humano es igual. Nosotros tenemos que cumplir por el propósito por el cual Dios nos creó. Dios nos creó para formar una familia, para que un hombre y una mujer se unan y adivinen qué va a salir de un hombre y una mujer. Una familia, ¿verdad? Van a salir hijos naturalmente. Entonces, la familia fue creada por Dios. Es el plan de Dios de la creación. De que un hombre y una mujer se unan, ¿para qué? Para que puedan asemejarse a Dios, para que puedan asemejarse, porque Dios es un ser completo, Dios tiene ambas características, masculinidad y feminidad, en perfecta armonía y balance. Entonces nosotros tenemos que asemejarnos a Dios para hacer esto. Y que vamos a ser tristes nosotros, entonces vamos a vivir una vida amargada solo porque tengo que asemejarme a Dios, tengo que entonces unirme a mi pareja o tengo que buscar, en el caso de los hombres, una mujer y en el caso de la mujer, una pareja, un hombre. Pero en realidad Dios, cuando creó su ideal, su plan, no lo pensó para que el ser humano lo cumpliera en sufrimiento o que tuviera que sufrir el ser humano para que lo cumpliera. Al contrario, Dios creó su plan, su ideal, para que cuando el ser humano vaya cumpliendo con él, se sienta alegría. Su naturaleza original sienta alegría. Entonces, cuando nosotros a medida que vamos cumpliendo con lo que Dios nos pide hacer, o el ideal de Dios, no es que va a ser una tortura para nosotros hacer eso, que Dios nos quiere torturar, ¿verdad? Al contrario, Dios quiere que experimentemos una felicidad verdadera, verdadera, y eso es muy diferente a la felicidad pasajera que nosotros vemos que hay en el mundo, ¿verdad? En el mundo mucho se promueve que no, que para qué casarse, que mejor quedarse soltero. Está bien, pues, pero no va a ser feliz esa persona. No va a ser feliz porque no va a cumplir con aquello por el cual fue creado. Y tarde o temprano, por mucho que puedas llegar a decir, bueno, yo voy a ser feliz 100%, voy a hacer de todo en mi vida, siempre va a sentir un vacío porque no está cumpliendo con el rol por el cual Dios lo creó. ¿Verdad? Como el ejemplo de la memoria no sirve para almacenar datos, entonces por muy que la memoria, qué sé yo, haga otras cosas maravillosas, pero si ella no está cumpliendo por aquello por el cual fue creado, siempre va a sentir un vacío en la memoria, va a sentir como que algo le falta o va a sentir raro, ¿verdad? No se va a sentir completa la felicidad. Entonces esa es la razón por la cual Dios entonces nos dio estas características duales. Y todos, tarde o temprano, vamos a llegar a conocer esta verdad y vamos a llegar a cumplir este ideal de Dios, de formar familias verdaderas. Bien, entonces esta es la primera característica y por lo tanto ya expliqué que Dios tiene esta característica. Dios no solamente es Padre, sino que también es Madre. Por eso nosotros le llamamos Padres Celestiales, haciendo referencia a que Dios tiene ambas características, masculinidad y feminidad en perfecto balance. Ahora, el siguiente característica dual que el principio divino nos explica se llama carácter interno y forma externa. ¿Esto a qué se refiere? Carácter interno, el principio divino explica que es invisible, no se puede ver, y la forma externa es algo visible. Vamos a explicar un primer ejemplo para entenderlo mejor. En el ser humano, el carácter interno es la mente y su forma externa es el cuerpo. Entonces, ya con el ejemplo del ser humano podemos entender entonces que el carácter interno es invisible porque nuestra mente es invisible, ¿verdad? Y el cuerpo es la forma externa que es visible. Entonces, el principio divino dice que el carácter interno se manifiesta a la forma externa. Y eso es así, ¿verdad? Porque nuestra mente, todo lo que nosotros pensamos, nuestros sentimientos, se ponen de manifiesto en nuestro cuerpo. Si estamos enojados, lo manifestamos como a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un sentimiento invisible que está en nuestra mente, pero se pone de manifiesto en el cuerpo.
qué sé yo, si estamos felices también lo ponemos manifiesto en nuestro cuerpo, nos reímos, etcétera. Y diferentes otros sentimientos que nosotros tenemos en nuestra mente, lo manifestamos en nuestro cuerpo. Es muy importante que mantengamos este entendimiento porque de esta manera vamos a explicar cómo es Dios también al final. Entonces, igual los animales también poseen una mente animal o instinto y también poseen un cuerpo. Y los animales también podemos ver que ellos cuando están enojados lo manifiestan a través de su cuerpo, ¿verdad? O cuando están felices, en el caso de los perros, vemos que mueven la cola, entonces ellos lo manifiestan a través de su cuerpo. En el reino animal también existen las plantas que poseen una mente vegetal y también su cuerpo vegetal, que son el tallo, las hojas, las ramas, la raíz. Pero en el reino animal, la mente vegetal es aquello que impulsa a la planta a realizar diferentes funciones para su existencia, ¿verdad? Es tan inferior, ¿verdad? Que casi no se puede percibir en realidad, pero muchas investigaciones y científicos han hecho estudios y investigaciones y se han dado cuenta de que en realidad las plantas sí poseen sentimientos, poseen una mente interna. Los animales es más entendible, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido perros y vemos que los perros, cuando los llamamos su nombre, hacen caso a las palabras que le decimos, algunas frases. Ellos entienden, tienen cierto entendimiento. Pueden conocer a los desconocidos de sus dueños. Entonces, es más entendible que los animales tengan mente. Pero en las plantas no se ha hecho mucho estudio, pero sí han hecho, de hecho, yo estuve viendo videos, ¿verdad? De Eh, no sé cómo hicieron, ¿verdad? Unos grupos de científicos, pero conectaron unos cables a unas plantas, no sé cómo fue, ¿no? Pero las plantas, cuando estaban nerviosas, o cuando tenían nervios o sentimientos elevados, en un monitor hacía como así, como una raya, así, ¿verdad? Entonces, eh, pusieron a una planta, a dos plantas, ¿verdad? Pusieron. Entonces, metieron un hombre con un machete a picar una de las dos plantas. Entonces, una planta murió y la otra fue testigo del asesinato de la otra planta. Entonces, atestiguó todo, miró cómo murió la otra planta. Entonces, después, bien, llevaron a la planta que fue testigo de la muerte de su otra planta, ¿verdad? Que la macheteó, que le hizo pedazos. Entonces, la llevaron a otro cuarto y fueron pasando diferentes hombres a través de la planta para ver si la planta reconocía al asesino, ¿verdad? Entonces, cuando pasó el asesino, el que había macheteado a la otra planta que estaba a la par, entonces comenzaron las rayitas de la pantalla a hacer así rápido, como que la planta estaba sintiendo claramente que esa persona es peligrosa, ¿verdad? Entonces, ese video estuve viendo yo y pues da a entender pues de que las plantas tienen esa parte interna y que es muy imperceptible, ¿verdad? Nosotros, pero ellas utilizan esta parte interna para realizar sus funciones, como la fotosíntesis, ¿verdad? Cuando hay plantas que están torcidas, así, buscando la luz del sol, es porque ellas necesitan la luz del sol, ellas saben, entonces la buscan. Si no, ¿por qué no crece directamente así y se seca? Porque no recibe luz del sol. No, ellas la buscan, ¿verdad? Hacen todo lo posible para buscarla. Entonces, queda claro entonces que esa parte interna se manifiesta en la forma externa. Ahora, pasando al reino mineral, en las moléculas, también las moléculas poseen una parte interna y una forma externa. Las moléculas poseen una naturaleza directiva inherente y también su forma externa, pues su cuerpo está constituido de átomos. Los átomos poseen una naturaleza directiva inherente y también los átomos, su cuerpo está constituido de partículas. Y las partículas, su carácter interno es también una naturaleza directiva inherente. ¿Qué es la naturaleza directiva inherente? Que se encuentra en las tres entidades del reino mineral. Naturaleza directiva inherente es aquel impulso que tienen las partículas, átomos y moléculas para unirse con su contraparte. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno, ustedes saben que el agua es H2O, ¿verdad? Entonces, se necesita dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para crear
una molécula de agua. Entonces son 3 átomos. Pero a esos átomos nadie les enseñó a que tienen que unirse juntos para formar una molécula de agua. Ellas por sí solas se unen para hacer esa molécula. Entonces, esa naturaleza interna es lo que se llama, lo que el principio llama naturaleza directiva inherente. Es ese impulso de las moléculas, átomos y partículas a unirse con otras moléculas, átomos y partículas para formar diferentes sustancias. ¿Verdad? Las partículas, ¿verdad? El electrón se une con el protón, pero nadie le indica o le da instrucciones de que debe unirse, ¿verdad? Con el protón para formar cierta sustancia, etcétera. Los átomos también. Los átomos son muy complejos, ¿verdad? Pero nadie le da indicaciones a los átomos de unirte con otro átomo diferente o de tal manera para formar cierto tipo de sustancia. Ellos lo hacen por sí solos. Entonces, esa naturaleza, eso que ellos hacen por sí solos, eso es la naturaleza directiva inherente. Y el cuerpo de ellos, pues la forma externa es por lo que están constituidos. Los científicos en la antigüedad no sabían de que pensaban que el átomo era la partícula más pequeña que existía, por eso le llamaron átomo, que significa indivisible. Pero luego pudieron dividir el átomo. Luego lo pudieron dividir y se dieron cuenta de que estaba formado por partículas. Y las partículas pensaron después que era lo más pequeño, ¿verdad? Ya no había otra expresión de materia más pequeña, pero luego terminaron dividiendo las partículas y ya no había más materia. Ya se desaparecía la materia y en su lugar se liberaba una gran cantidad de energía. Quiere decir que la materia está constituida de energía. Todo lo que es materia, todo lo que existe a nuestro alrededor, todo, porque todos nosotros somos hechos de átomos y partículas, pero los átomos y partículas están hechos de energía. Y la energía es algo que no es materia, es algo que es antes de la materia. Pero la energía es invisible y forma la materia. Entonces, quiere decir que el universo entero está formado de esta energía que tiene cierta dirección para formar partículas, átomos y moléculas que forman el reino animal, el reino vegetal y el ser humano. Quiere decir entonces de que esta energía que es invisible, de pronto, ¿verdad? Le dio por sí sola de formar partículas, ¿verdad? De llevar una cierta dirección para formar partículas, átomos y moléculas y constituir el mundo. Y aquí es donde venimos al pensamiento que estábamos hablando antes, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que un mundo tan complejo, así como existe hoy, pueda ser resultado de la nada o del azar? Cuando nosotros vemos que cae un rayo, ¿verdad? En un campo de fútbol o en un árbol, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el árbol? Se parte en dos, ¿verdad? Y queda destruido ya. Queda hecho ceniza el árbol. O sea, crea destrucción el rayo. Y el rayo es si comparamos al rayo, la cantidad de energía que tiene el rayo con la cantidad de energía del universo, es una muy infinitísima parte, pequeñita parte de energía en realidad, en comparado a la cantidad de energía que existe en el universo. Entonces, vemos lo que causa, el daño que puede causar una infinitísima parte de energía sin control, como un rayo, ¿verdad? Porque un rayo es una energía que no tiene control, puede caer en cualquier lado, ¿verdad? Y causar daño. Entonces, es una energía sin control. Es un claro ejemplo de una energía descontrolada. Pero no es el caso del universo entero, ¿verdad? Porque el universo entero está constituido de energía y sin embargo no vemos destrucción. No vemos caos como lo que pasa en un rayo, ¿verdad? No vemos, pues, caos, pues. Vemos, por el contrario, vemos armonía, belleza, alegría, amor, todo lo que existe en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, es increíble, ¿verdad? Cómo podemos deducir, ¿verdad? De que a pesar de que en el universo hay muchísima más energía, podemos darnos cuenta de que esa energía que constituye el universo sí está controlada. Alguien la está controlando esa energía para que no cree caos,
para que no cree destrucción. ¿Y quién es ese alguien que le da control y dirección a la energía? Es Dios, ¿verdad? Dios es el ser causal y el sujeto de la energía que constituye el átomo, molécula y partícula, y es el que le da dirección y control a toda esa energía para que forme el mundo tal y como lo conocemos, para que forme al ser humano, el reino animal, el reino vegetal, toda la armonía que conocemos en la creación. Entonces, esa mente universal le da dirección a esa fuente energética universal para crear el universo tal y como lo conocemos. Si no, de lo contrario, si no existiera ninguna mente universal, si no existiera Dios, podríamos decir que todo sería caos, ¿verdad? Porque la energía por sí sola ya vemos lo que puede hacer, ¿verdad? Ya vemos lo que puede hacer una infinitísima parte de energía sin control, como un rayo, puede destruir, puede causar destrucción, ¿verdad? Entonces, es más lógico pensar de que exista una mente universal dando dirección a toda esa energía del universo para formar la armonía que existe, a pensar de que la energía se controla ella sola o que el azar la controla, ¿verdad? Eh, Bienvenido, señor Jairo, si no se preocupe, bien sea bienvenido. Vamos a continuar, tenemos todavía media hora. De todos modos, yo les voy a compartir el enlace del canal de YouTube de esta conferencia, porque la estoy subiendo a YouTube también, para que ustedes la puedan ver cuando ustedes lo deseen. Va a quedar grabada en YouTube también. Entonces, como decía, es ilógico, ¿verdad? Por eso es más lógico y hay que tener menos fe, creer en que Dios existe, ¿verdad? A creer que todo es creado al azar. O sea, hay que tener más fe para pensar de que todo fue hecho al azar, a pensar de que existe un Dios que creó todo, ¿verdad? Requiere menos fe pensar que existe un Dios, ¿me entiendes? ¿Me voy a entender? Entonces, vamos a llegar a la época, al tiempo, en donde los ateos van a ser personas de mucha más fe que los creyentes, ¿verdad? Parece irónico, ¿verdad? Es lo que estoy diciendo, pero en realidad así es. Y los científicos cada vez más y más se maravillan de la creación de Dios y de que cómo puede ser posible, ¿verdad? No puede ser posible de que ciertas cosas que existen en la creación puedan haberse hecho al azar. Entonces, hermanos, espero que esta explicación de los principios de la creación pueda servirnos y a darnos cuenta en realidad de que sí existe Dios. Dios es real, Dios creó todas las cosas. Dios es la causa y toda la creación es el efecto. Y bueno, ahí donde dice Dios, bueno, ahí es Dios. Y en Génesis 1:27, ¿qué dice? ¿Qué dice Génesis 1:27? Dice que y creó Dios al hombre y a la mujer, varón y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. Entonces la Biblia misma nos decía desde hace miles de años en realidad de que Dios posee ambas características, tanto masculina y femenina. No, esto no es nuevo, no es algo que venimos enseñando de que es nuevo, ¿verdad? Sino que la Biblia en realidad ya decía desde hace miles y miles de años de que decía que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de él. Hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. Entonces, claramente la imagen de Dios completa es un hombre y una mujer cuando están unidos. Entonces, quiere decir que la imagen completa de Dios es la familia. La familia es la imagen más completa de Dios. Un hombre solo es la imagen de Dios, pero es la imagen masculina nada más. Y una mujer sola es la imagen de Dios, sí, pues, pero es la imagen nada más la parte femenina. Pero el ser completo, o sea, Dios, la imagen completa es una familia que está formada de un hombre y una mujer. Entonces la familia fue establecida por Dios. Vemos en Génesis, ¿verdad? Que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen. ¿Para qué? Para que se asemejaran a él. Entonces, así que no es una invención o algo que está de moda o que
la sociedad o el gobierno inventó, ¿verdad? No, eso es algo que Dios lo constituyó, incluso estaba en la mente de Dios antes de que existiera el ser humano. Dios ya tenía en su mente la familia. Mi hermano, entonces con esta conferencia, esta parte de la conferencia, nosotros podemos entender muchísimo más sobre Dios, cómo es Dios. Vemos que Dios también posee una mente y un cuerpo, así como nosotros poseemos una mente y un cuerpo. Y Dios también posee características masculinas, femeninas, o sea que Dios también es padre y madre a la vez. O sea, por eso Dios es padres celestiales. Ahora, no hablamos del carácter interno y la forma externa de Dios, pero básicamente el carácter interno de Dios es su mente, la mente de Dios. Y en la mente de Dios, ¿qué existe? Amor, belleza, alegría, todos los buenos atributos de bondad que existen, que nosotros podemos conocer, existen en Dios. ¿Y cuál es la forma externa de Dios? ¿De qué está constituido el cuerpo de Dios? ¿Alguien puede saber? Porque nosotros fuimos creados como Dios, a semejanza de Dios. Nosotros tenemos mente y cuerpo. Por lo tanto, Dios también posee una mente y un cuerpo. Pero si solo Dios posee mente, entonces ¿de dónde viene el cuerpo en nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos algo diferente que lo que tiene Dios? Causa y efecto, ¿verdad? Lo que está en el efecto proviene de la causa. Nosotros somos el efecto, el ser humano es el efecto, entonces Dios también, siendo la causa, Dios también posee mente y cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo de Dios lo deducimos de esta manera, ¿verdad? Entonces dijimos que el amor, Dios, en la mente de Dios existe el amor, la verdad, la belleza, los principios, las leyes, todos los buenos atributos de bondad. Y sabemos que todas estas cosas también existen en la creación. Existen en el reino vegetal, el reino animal, el reino del ser humano. El amor, la belleza, no existen porque nosotros vivimos y interactuamos con estas cosas, ¿verdad? Interactuamos con amor, con armonía, belleza, alegría. Entonces todo esto existe en la creación. Y la creación está constituido de energía. Entonces, todas estas cosas aparecen en la creación a través de la energía. Y dijimos que el carácter interno se manifiesta a través de la forma externa. Por lo tanto, la mente de Dios se pone manifiesto a través de la energía. La energía. Quiere decir que este cuerpo de Dios o esta forma externa es esta energía que forma el universo entero. Es esta energía que es invisible. Entonces Dios, con su carácter interno, su mente, le da dirección a esta energía para formar el mundo como lo conocemos. Entonces esa energía es la forma externa de Dios. La energía que crea todo lo que existe en el universo. Bien. Entonces, esa es una pequeña explicación, pero no tengo un gráfico aquí más específico para explicar eso exactamente, pero espero le hayan entendido. Igual cualquier pregunta pueden hacerla y al final vamos a estar leyendo. Igual les voy a compartir el video. Entonces, continuamos con la conferencia y vamos a estudiar ahora lo que es la primera ley, la primera energía universal, perdón. Vamos a correr esto. Y aquí vamos a ir entendiendo también lo que es la ley de reciprocidad. Entonces, básicamente lo que nos habla la primera ley universal es que la ley de reciprocidad es de que existen dos contrapartes, o dos partes, una que se llama sujeto y otra que se llama objeto. Y que ambas partes interactúan entre sí, o sea, se relacionan. Tienen una acción de dar y recibir, de ahí viene la ley de reciprocidad, ley de dar y recibir también se llama. Entonces tienen una acción de dar, sujeto da y el objeto recibe y también al mismo tiempo da. Entonces se crea una interacción de dar y recibir como un círculo, ¿verdad? Dar y recibir. El principio divino explica que esta acción de dar y recibir se origina de la primera energía universal que viene de Dios. Por supuesto, Dios es la fuente de la primera energía universal y Dios es el origen entonces de todas las interacciones de dar y recibir que existen en la creación. Entonces aquí vamos a explicar un poco más sobre esta acción de dar y recibir.
Entonces, el principio divino nos habla de que existe sujeto y objeto, ¿verdad? Son dos partes, sujeto y objeto, y ambos se unen a un propósito en común. Por ejemplo, pueden ser dos amigos que quieren ir a, digamos, quieren ir a ver una película, entonces se unen a ese mismo propósito y interactúan entre sí, entre ellos, ¿verdad? Se relacionan para, quedan de acuerdo, qué sé yo, nos vemos a tal lado, ¿verdad? Entonces hay una interacción centralizada en un mismo propósito entre sujeto y objeto. Y esa es la acción de recibir. Nosotros este principio de dar y recibir lo practicamos en nuestro día a día, constantemente. Lo practicamos con nuestros amigos, familiares, etcétera. Ni nos damos cuenta, ¿verdad? Pero constantemente estamos teniendo acciones de dar y recibir con las personas que nos rodean, objetos, etcétera. Siempre centralizado en diferentes propósitos, ¿verdad? Entonces, una vez que se interactúa, hay una interacción entre sujeto y objeto, aparece un cuarto elemento, que es el resultado. Y el resultado es nada más y nada menos que ese propósito hecho sustancial. Entonces, a esto el principio divino le llama fundamento de 4 posiciones, porque es el fundamento para que cualquier cosa pueda existir. Todas las cosas que conocemos existen basado en este fundamento de 4 posiciones. Nosotros también existimos un fundamento basado en un fundamento de 4 posiciones. Nosotros, nuestra mente como sujeto, nuestro cuerpo como objeto, siempre centralizado en cierto propósito de formar un individuo, entonces tiene una acción de recibir mente y cuerpo para finalmente aparecer el individuo como tal, que es el resultado. Entonces vemos 4 posiciones siempre. Y este fundamento de 4 posiciones, entonces es el fundamento para que cualquier cosa exista. Y el principio divino también lo llama como origen, división, unión. Porque el propósito es el origen, luego se dividen entre sujeto y objeto y se unen nuevamente dando un resultado después de que tienen esa acción de recibir. Bueno, aquí lo vamos a explicar un poco más detallado. Entonces, la acción de recibir. Se necesitan 3 elementos para que pueda haber una interacción entre el sujeto y objeto, para que pueda haber acción de dar y recibir. Primero, que tienen que tener un propósito en común. Para que yo pueda relacionarme con alguien o con algo, yo tengo que tener un propósito en común. Entonces, el sujeto y el objeto se unen a dicho propósito en común y bueno, una vez que se unen ya cumple con el primer requisito. El segundo requisito es que tiene que haber una parte activa y otra pasiva, o sea, un sujeto y un objeto. Y tercer requisito es que tiene que estar al mismo nivel. Y una vez que se unen en esta interacción de recibir el mismo nivel, centralizado en un mismo propósito, un activo y un pasivo, sujeto y objeto, entonces se crea el fundamento de 4 posiciones, aparece el resultado, que es el propósito hecho sustancial. Entonces, básicamente, hermanos y hermanas, este es el fundamento de 4 posiciones, la acción de dar y recibir, que nosotros, como mencioné antes, nosotros practicamos esta acción de dar y recibir, este principio en nuestra vida diaria constantemente. Y con este principio nosotros podemos crear o atraer las cosas, las mejores cosas que nosotros podamos desear en nuestra vida, ¿verdad? Como amor, alegría, belleza, armonía. Todas esas cosas nosotros las podemos crear con este principio. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Ojalá que me vaya bien, ojalá que tenga suerte, ojalá que en mi relación haya amor, ojalá que en mi relación haya armonía. Pero en realidad Dios no nos dio no nos hizo para nosotros pensar de esa manera. Dios no nos creó para que nosotros esperáramos que las cosas vayan así, ¿verdad? Dios nos hizo como Señor y dueño de la creación y por lo tanto nosotros deberíamos dominar la creación entera y el ser que más deberíamos dominar más que cualquier otro ser es a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos, si logramos dominar a nosotros mismos, como dice nuestro fundador, el reverendo Samuel Moon, primero domínense a ustedes mismos, ¿verdad? Antes de querer dominar el universo. Entonces, es lo más grande que podemos lograr hacer. Y estas cosas, armonía, alegría, belleza y amor, son cosas que nosotros podemos crearlas.
En realidad, nosotros somos los constructores de estas cosas. No es que ojalá que mi relación sea armoniosa, ojalá que mi relación con mi jefe o con mi hermano, etcétera, sea armoniosa o que tenga alegría. No, eso no es así, sino que nosotros creamos estas cosas. Y con esto, hermano, vamos a terminar para que en la próxima conferencia vamos a explicar cómo es que nosotros vamos a crear estas cosas en nuestras vidas utilizando este principio básico. Este principio que en realidad es un principio muy simple, pero tiene ciertas cosas, ciertos requisitos que nosotros tenemos que tener para que podamos crear esas cosas. ¿Y quién no quiere tener en su vida amor, alegría, ¿verdad? Belleza, armonía? ¿Quién no va a querer tener eso en sus vidas? Todos, ¿verdad? Yo mismo, ¿verdad? También quisiera tener eso. Pero tenemos que aplicar el principio correctamente, cómo es que funciona, cómo es que podemos lograr eso. Y vamos a ver que con este principio de dar y recibir podemos lograrlo. Pero bueno, hermano, entonces vamos a terminar aquí el día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla. Si alguien tiene algún comentario o le gustaría si a alguien le gustaría dar un comentario o tiene alguna pregunta respecto a la conferencia, puede preguntar. No hay ningún problema. O si no, no hay ningún problema si no quieren. Ok, hermano, entonces vamos a tomar una foto para que quede como para el recuerdo. Si quieren, pueden encender sus cámaras para yo voy a tomar la foto aquí. Ok. Permítame. Permítame. 1, 2, 3. Ok. Listo. Entonces, muchísimas gracias, hermanos. Gracias por asistir. Nos vemos el próximo sábado y chao. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Perdón, el próximo martes. Y otra cosa, le voy a compartir el enlace también del canal de YouTube para que ahí puedan ver el video. Está grabado en YouTube también. En el WhatsApp va a partir. Gracias. En el WhatsApp me lo vas a compartir.